Advertencia. El contenido que estás a punto de escuchar puede ser sarcástico, corrosivo, irónico, mordaz, políticamente incorrecto. Y si eres prejuicioso, alineado, aprensivo o sencillamente perteneces a la generación de cristal, por favor, no lo escuches. Hola, ¿qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Ya estamos en septiembre. ¡Qué escándalo! Las fiestas de fin de año ya están más cerca de lo que aparentan. En unos cuantos días, pues tendremos la celebración más bonita del año, que es el Día de Muertos. Y quien diga que no, que venga y nos agarramos a chingadazos. Después comienza el Maratón Guadalupe Reyes y bienvenidos al 2022 y al segundo aniversario del confinamiento. Ahora bien, si analizamos con detenimiento las festividades, podemos darnos cuenta que como mexicanos tenemos problemas serios. Por ejemplo, festejamos el inicio de la independencia. O sea, primero los putazos y después, es más, nunca festejamos esto de la consumación de la independencia. Salvo que se hace el viejito del palacio y quieras festejar algo por fin en tu sexenio. En consecuencia, somos el único país en el mundo que celebra la muerte. O sea, para concluir con las posaditas y luego que si la Virgen y así concluir el año con la celebración del Sol Invencible. Para los del Conalep, Navidad. Pero todas estas fiestas son resultado de los usos y costumbres, reforzados por la educación, tanto la que llamaremos doméstica como la formal, es decir, la impartida en las escuelas. Y esto me llevó a preguntarme, ¿cómo es la educación en México? Escuchas un podcast del Molo y su pandilla. El tema de hoy, educación. Y no, pandilla, no hablaremos del regreso a clases. Los motivos son diversos, pero en lo general se debe a que no me encuentro en la facultad de opinar sobre qué tan acertada sea esta decisión. Primero, porque no soy docente. Segundo, porque tampoco soy estudiante. Y tercero, pues no tengo bendiciones. Por lo que revisaremos 5 preceptos consagrados en el artículo 3 constitucional, al que le fueron añadidos 2 mandatos más en la reforma realizada por la actual administración, que precisamente fue el regalo del Día del Maestro en 2019, que textualmente dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por esta razón, pandilla, nuestra trivia se va a realizar al mismo tiempo que nosotros vayamos revisando estos 5 preceptos. Así que les daré los habituales 3 segundos para responder y entonces veremos la información. Sin más, comencemos. ¿La educación en México es universal? Y si esto les costó trabajo de responder, pues es lógico, porque primero tenemos que saber a qué diablos se refieren con el término. El entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en un video en su cuenta de Twitter, detalló que al referirse a este término, significa que en México todas las voces caben dentro de la educación, pero siempre y cuando tengan una base científica y pues la verdad se escucha muy bonito. Al decir universal, quiere de una manera muy clara demostrar que en México todas las voces caben dentro de la educación, pero siempre y cuando tengan una base científica. La base de nuestros planes y programas es precisamente esa. Y cuando alguien declara sobre alguna ideología, tiene que tener muy claro que la Secretaría de Educación Pública como institución y el servicio público como actividad es algo que no se puede dejar colgado en el armario y salir con declaraciones, aunque sea en un grupo íntimo de académicos o de amigos, ya que siempre se relacionará a la persona que está expresando algo con su cargo. Y ustedes me preguntarán, ¿pero no fue precisamente esa la polémica con el rediseño de los libros de texto gratuitos? Y yo les responderé que sí,
aunque el presidente aseguró que los teóricos de los oligarcas los cambiaron en su momento para que se olvide la historia. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprentas. Y es que en su visión los libros de historia deberían tener un objetivo claro: que los estudiantes de primaria entiendan las razones por las cuales él específicamente es quien nos gobierna. Si bien nuestros libros de texto son simplistas, es particularmente grave que esta administración esté tratando de adaptarlos para cumplir con la visión ideológica y política de nuestro presidente. Marx Arriaga, el encargado de tremenda proeza y además director general de materiales educativos de la SEP, reconoció que la nueva narrativa tiene una posición ética acerca de la agenda democrática. Pero no me hagan caso, escúchenlo a él. Dependiendo del contexto histórico, dependiendo del contexto político, el Estado va afianzando a través de sus políticas públicas en educación cuáles son los conceptos que socialmente se entienden como verdaderos. ¿La educación en México es inclusiva? Otra bastante compleja, ¿verdad, pandilla? Y como siempre, comencemos por saber en qué sentido lo establecen. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, publicado en la página del Senado el 13 de noviembre de 2019, comienza por definirla de la siguiente manera. Se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, en dignidad y en derechos, el respeto a las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales, el combate a cualquier forma de discriminación. O lo que viene siendo, que todos, sin importar sexo, religión, residencia, color, discapacidad ni origen, todos deben de tener acceso a la educación pública. ¿Pero esto es cierto? Para medir el avance educativo se emplea el nivel de analfabetismo. El analfabetismo se define como la incapacidad de las personas mayores de 15 años para leer y escribir. Se trata de un indicador en el que, a pesar de las reducciones progresivas, el avance sigue siendo lento y desigual en el territorio nacional. En México hay 4.5 millones de personas analfabetas, de acuerdo al Censo de Población del 2020. El INEGI informó que esta cifra representa una disminución considerable con respecto al censo de 2010, donde eran 5.4 millones de personas. Ahora, vamos a revisar los materiales para estudiar. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es la encargada de producir y distribuir de manera gratuita los libros de textos y los materiales educativos del Sistema Educativo Nacional. Por lo que, entre algunos de los programas que contemplan estos libros y materiales, se encuentran libros en braille, macrotipo, o sea que la tipografía y el tamaño de la letra varía entre 16 y 20 puntos por pulgada, y educación indígena. Este último incluye preescolar y primaria, con 37 lenguas y 66 variantes, mientras que los primeros dos corresponden a primaria y secundaria. Traduciendo, si tienes una discapacidad visual y vives en una zona urbana, podrás estudiar hasta la secundaria, pero sin educación preescolar. Y si perteneces a una educación indígena, solamente puedes estudiar preescolar y primaria. Oigan, ¿y para las personas sordas? Pues ellos se chingan y tendrán que aprender el español y el lenguaje de señas mexicano para poder comunicarse. Y ya no platicamos de aquellos que tienen discapacidad motriz. Que el plan de desarrollo del expresidente Peña Bebe Nieto de 2012 a 2018 contemplaba un presupuesto para que las escuelas contaran con rampas de acceso y áreas adecuadas para sillas de ruedas, así como señaléticas para personas ciegas o con debilidad visual. Pues entre sismos, huracanes, la reconstrucción de las escuelas y el año del Hidalgo, poco o nada se hizo, y de la actual administración ya mejor ni hablamos, ya que desaparecieron a las instituciones encargadas de administrar y fiscalizar los recursos para las adecuaciones y mejoras de las escuelas. Y le sumamos el abandono por el confinamiento, el robo y el saqueo del que fueron víctimas
y no conforme las inundaciones de los últimos meses, bueno, no acabamos. Oye, ¿y aquellos con discapacidad intelectual? ¿A qué la chinita? Pues no firmamos con el Teletón, pues. Vamos a firmar 2 convenios, uno con la Asociación Teletón, que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación de Teletón para atender a niñas y a niños con discapacidad. ¿La educación en México es pública? Bueno, esta la respondimos facilito, ya que fue parte de la tríada original de la educación desde que fue creada la SEP allá en 1921. Pero si son centennials, esto significa que la educación es proporcionada por el Estado, lo que venimos conociendo como la escuela de gobierno. Y con ese ejemplo tan sencillo ya podemos darnos cuenta que si bien la gran parte de las escuelas son administradas por la SEP, un número creciente e importante está en manos privadas, las cuales cobran una suma considerablemente elevada por inscripción y mensualidad, dando como resultado que efectivamente la educación en México es pública, a medias. Y esto no necesariamente la hace buena. Sinceramente no me parece algo descabellado, ya que la población mexicana creció en 30 millones de habitantes en tan solo 20 años, lo cual habla del problema de planificación familiar e irónicamente del problema de la educación sexual, así como de que el sistema educativo nacional se ve rebasado ampliamente por el crecimiento poblacional. Y hagan memoria, en estos 20 años, ¿cuántas escuelas nuevas de gobierno se han inaugurado en su comunidad? Ahora, el problema surge cuando el sistema público colapsa y entonces tenemos que dar concesiones a las instituciones privadas. Y estas escuelas tienen la certificación Patito, es decir, que no se encuentran incorporadas a la SEP. Y lo peor es que para obtenerlo tienen que lidiar con un poco de burocracia y pagar 1,235 pesos para el reconocimiento de validez oficial de estudios para impartir educación básica, inicial y especial. ¿Y para nivel medio, superior y superior? Bueno, básicamente es lo mismo, solo que el costo dependerá de la entidad federativa donde se encuentra la escuela, oscilando entre los 10,000 y los 15,000 pesos. Y dicho procedimiento se realiza mediante el Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, o también conocido como el REVOE. En México, la educación privada representa 5.3 millones de alumnos y cerca de 500,000 de profesores, lo que implica que la educación privada es el 15% de la totalidad del sistema educativo, o al menos eso era hasta principios de 2020, ya que una de las consecuencias de la contingencia sanitaria es el cierre de escuelas privadas por la falta de matrícula, derivada a su vez de la crisis laboral de nuestra gloriosísima república. Pero el entonces secretario de Educación se atrevió a decir que todos esos alumnos que estaban en la educación privada y que ya no podían pagarla, pues serían aceptados en la educación pública. Recordando esto de la pandemia, ¿en serio la educación fue pública? Digo, no iban a las escuelas. Pues al menos se volvió un poco más accesible. Tuvimos el famoso Aprende en Casa, una programación que existía desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche. ¿Y si no tenían radio? Bueno, pues estaba la televisión abierta. De hecho, tenía bastantes canales. ¿Y si no tenían televisión? Bueno, pues estaban los canales de YouTube de las televisoras y radiodifusoras, así como los canales culturales de cada gobierno local. ¿Y si no tenían computadora? Bueno, pues en el celular, por lo menos el de los papás. Ajá. ¿Y si no tienen saldo o internet? Bueno, pues entonces tienen la radio. ¿Y si de plano no tienen luz? La educación en México es laica. Llegamos al segundo momento más incómodo del podcast. El tema religioso es una cosa peligrosa en nuestra sensible, dogmática e intolerante sociedad mexicana. Pero como todos estos rubros, ¿qué significa laico? Bueno, la RAE lo define como independiente de cualquier organización o confesión religiosa, lo cual queda bastante claro. ¿Pero esto es verdaderamente aplicable? Respuesta rápida, no, ni de fingido.
O sea que lo plasmado en la reforma constitucional de 1873 durante estos 148 años no se ha respetado. Pues claro que no, cositas. ¿Y por qué diablos me atrevo a asegurarlo? Muy sencillo. Se otorgan vacaciones de Semana Santa, por Navidad, el 12 de diciembre, que es imperdonable el no festejarlo, y la respectiva fiesta patronal del Santo Muñeco de Yeso de cada pueblo y provincia mexicana. Y seguramente me dirán que esto no es del todo cierto, puesto que solo se dan días libres, y son más una convergencia entre los usos y costumbres tanto prehispánicos como coloniales, y que no hay injerencia en la enseñanza de los mexicanitos. ¿Y entonces por qué se realizan las pastorelas en las escuelas? Porque partimos piñatas. El estandarte de Don Miguel Hidalgo con la morenita del Tepeyac sin el debido y adecuado contexto social. Y obviamente el permitir ciertas prácticas religiosas en los eventos cívicos, como el no saludar al lábaro patrio, que es que porque ciertas religiones no tienen bandera. Si nos ponemos a revisar la educación privada, pues ya valió, ya que prácticamente las escuelas de prestigio y abolengo tienen sus orígenes en escuelas clericales. ¡Puta, qué ofertón! Anáhuac, la Ibero, güey, TEC, salesianos, lasallistas, calvinistas, capuchinos y un largo, etcétera, donde prácticamente no son escuelas, sino internados que tienen sus respectivos dogmas. ¿La educación en México es gratuita? No, eso jamás lo ha sido. Para el 2022 se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda 364,000 millones de pesos únicamente para educación. Y esto es solamente el proyecto del presupuesto que recién fue entregado. Y si ustedes, pandilla, ingenuamente piensan de que el hecho de que la dirección escolar no les exija la famosa cuota de inscripción se debe a que la educación en México es gratuita, permítanme iluminar la oscuridad de su intelecto. No hay manera de que de cuotas escolares las escuelas recauden esos 364,000 millones de pesos. Y esos 364,000 millones provienen de todos aquellos que pagan impuestos. Es decir, el obrero que trabaja por lo menos 8 horas de lunes a sábado y gana 141 pesos con 70 centavos todos los días, semana a semana paga sus respectivos impuestos, para que sus hijos puedan acceder al sistema educativo. Sin embargo, el chicarcas que tiene su puesto en el tianguis no paga un solo peso en impuestos, y sus hijos tienen exactamente el mismo derecho a la educación que los hijos del señor obrero. Pero el señor obrero, no conforme, logra pagar su cuota de 400 pesos para el preescolar y los 600 de la primaria. Si no tiene dinero en ese momento, se ofrece a pagar con una faena o incluso se compromete a pagar en plazos diferidos. Mientras que el chicarcas no paga ninguna, escudándose en el mandato rezado todas las mañanas desde Palacio Nacional, que la educación es gratuita. Entonces, ¿para qué son esos 364,000 millones? Muy fácil. Esto es para pagar los salarios de los servidores públicos que trabajan en la SEP y en sus órganos descentralizados, para adquirir todos los bienes y servicios para poder elaborar los libros de texto, para que las oficinas operen, desde la renta de las instalaciones hasta la electricidad para encender las computadoras o las copiadoras. Equipos que también son arrendados. Es más, hasta las hojas para imprimir las circulares y la tinta azul del sello de cada dependencia. El más mínimo clip o grapa que se utiliza en la Secretaría de Educación proviene de esos 364,000 millones. Entonces, si no es para las escuelas, ¿de dónde sale eso de las escuelas? Ah, ¿verdad? Ese es el problema. Únicamente el 43% de los mexicanos en su vida laboral activa trabajan de manera formal. Es decir, que el 57% de los mexicanos trabaja en la informalidad y no paga esos impuestos. Entonces, las cuotas que solicitan las escuelas son para gastos de operación. Es decir, son cuotas para que la escuela pueda funcionar, para que pueda pagar el teléfono y el internet
para poder dar clase, para enviar las tareas y las planeaciones, llamarles cuando el chamaco le ha pasado algo, darle mantenimiento a la escuela, porque hasta los apagadores se robaron con esto del confinamiento. Poder pintarla, reparar las puertas, comprar un candado para evitar que se roben el mobiliario, los equipos o hasta el tinaco de los baños, porque la tubería ya desapareció. Hacer alguna reparación e inclusive para pagar los salarios de los conserjes, porque es rarísimo que estos estén en la nómina del Estado. Y únicamente estamos hablando de ciertos insumos. Falta la mano de obra. Así que, si ustedes quieren que la escuela sea digna, dejen de creer que la educación es gratuita, que las cuotas son opcionales y que el gobierno es el responsable de mantener las instalaciones funcionando, porque quienes realmente las ocupan somos nosotros y son nuestros hijos. Así que, por favor, cooperen. Y esto ha sido todo por ahora, pandilla. Cuéntenme, ¿cómo les fue en la trivia? Yo solamente quiero dejarles, antes de su habitual tarea, una pequeña reflexión. Recuerden que para que la escuela sea el segundo hogar, nuestra casa debe de ser la primera escuela. Pandilla, esto ha sido todo por ahora. Nos escuchamos el próximo mes. Yo soy el Molo y me despido de ustedes, como siempre, recordándoles, por favor, mis niñas, hagan su tarea. No es de escuela, pero sí es una muy importante. Piensen en mí, si se vienen. Adiós.